los días pasaban lentamente. La nieve había desaparecido, dejando un aire seco y frío que se colaba entre los edificios. Las calles estaban limpias, los autos avanzaban en perfecta sincronía, y los peatones caminaban como si nada hubiera pasado. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Demasiado seguro. Goku apoyaba las manos en la baranda del piso 72, observando la ciudad desde lo alto. Las luces parpadeaban con regularidad, las personas parecían moverse en un patrón que él podía anticipar, y hasta el viento parecía seguir un ritmo constante. Cada detalle era perfecto, demasiado perfecto. Demasiado tranquilo, susurraría Goku. Los niños jugaban en los parques, sus risas flotaban en el aire. Los adultos caminaban con bolsas llenas, conversaban y reían, y nadie parecía recordar los días de frío extremo, la nieve que paralizó la ciudad, las calles resbaladizas, la desesperación que él mismo había visto. Demasiado rápido, demasiado perfecto, diría Goku. Se apoyó más en la baranda, respirando hondo. Recordó la nieve acumulándose sobre los techos, los autos atrapados en hielo, las familias buscando calor donde podían. Recordó la impotencia, los gritos de la gente, la desesperación en sus ojos. Y recordó a Yuki. No. No otra vez, susurraría Goku. La ciudad parecía ignorar todo aquello. Todo había vuelto a la normalidad. Los noticieros hablaban de temperaturas estables, calles despejadas, supermercados llenos y ciudadanos despreocupados. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero Goku sentía que algo no estaba bien. Lo normal nunca dura, pensaría Goku. Sus ojos recorrieron la ciudad una y otra vez. Cada calle, cada edificio, cada rostro, todo parecía seguir un patrón seguro, pero él sabía que la seguridad era solo una ilusión. Cada ventana podía romperse con una piedra. Cada puerta podía ceder con una patada. Las paredes no resistirían un golpe fuerte. Cada objeto que alguna vez protegió, cada detalle, podía convertirse en un riesgo. No puedo permitirlo, diría Goku. No otra vez. Se alejó de la baranda y caminó lentamente por el apartamento. Cada paso medido, cada mirada evaluando las cerraduras, los vidrios, los muebles. Todo vulnerable. Todo podía ser insuficiente. El recuerdo de Yuki lo acompañaba en cada esquina. Cada pensamiento sobre la tragedia lo llenaba de alerta. Nada de esto es natural, susurraría Goku. El viento golpeaba las ventanas del apartamento. No era el frío del invierno, no era un aire natural, sino una sensación que parecía recordar todo lo que él había perdido. Cada derrota, cada instante de impotencia, cada momento en que la normalidad se rompió de golpe. Si la escasez vuelve, no será como antes, pensaría Goku. La comida se acabará, el agua también, los suministros desaparecerán, susurraría. La gente hará cosas que no puedo detener, pensaría Goku. Se recostó contra la pared junto a la ventana, observando la plaza llena de niños, los autos circulando y las tiendas con sus escaparates llenos. Todo parecía funcionar sin problemas, pero Goku no podía dejar de pensar que la calma era solo temporal. Una ilusión que podía romperse en cualquier instante. Tengo que estar preparado, diría Goku, antes de que todo vuelva a romperse. Siempre, pensaría, para cuando vuelva. Para cuando todo se rompa otra vez, susurraría Goku. Se sentó un momento en el sofá, mirando el horizonte desde el ventanal. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila. La normalidad había vuelto, pero la sensación que le generaba era inquietante. Las personas caminaban, reían, cargaban sus bolsas, y no sabían que aquella tranquilidad podía ser efímera. Si todo vuelve, no habrá tiempo para reaccionar, susurraría Goku. Recorrió su apartamento una vez más. Cada cerradura, cada vidrio, cada objeto vulnerable. Todo podría ser insuficiente. La memoria de Yuki lo empujaba a no dejar nada al azar. No puedo confiar en que todo seguirá igual, siempre hay algo que puede romper la calma, pensaría Goku. Se apoyó en la cocina, mirando los utensilios, las ventanas, cada detalle. Si la escasez regresaba, la gente podría desesperarse. Podrían volverse agresivos, entrar en los apartamentos buscando comida, agua, suministros.
debo prever, debo estar listo, diría Goku. Cada pensamiento giraba alrededor de la supervivencia. Cómo almacenar alimentos, cómo asegurar agua, cómo proteger lo que podía ser vital para sobrevivir. Su mente calculaba y planificaba, incluso cuando la ciudad parecía tranquila, perfecta, confiada en su seguridad. Si todo vuelve, debo tener comida, agua, suministros, pensaría Goku, antes de que sea demasiado tarde. Se apoyó contra la ventana del salón, mirando el cielo despejado. Las luces de los edificios reflejaban la calma, pero Goku sabía que bajo la superficie, la normalidad podía romperse en cualquier momento. Su mirada se endureció. No puedo permitir que nadie más sufra como Yuki, susurraría. Lo normal nunca dura, diría Goku, y yo debo estar listo. El silencio del apartamento era pesado. No había ruidos que alteraran la calma, pero Goku no podía descansar. La ciudad parecía segura, los vecinos despreocupados, la rutina intacta, pero él sentía que algo en esa normalidad era extraño, antinatural, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Demasiado perfecto, demasiado seguro, pensaría Goku. Se sentó en la silla junto a la ventana y dejó que la ciudad siguiera con su rutina. Sus pensamientos no cesaban, evaluando cada riesgo, cada posibilidad. La tranquilidad de los días normales no era suficiente para él. Si todo vuelve, debo estar listo, susurraría Goku. Se quedó allí, observando, esperando, analizando. Cada detalle de la ciudad era una advertencia silenciosa. Cada gesto de las personas, cada rutina perfecta, le recordaba que la normalidad podía desaparecer en cualquier momento, y que cuando lo hiciera, debía estar preparado. Lo normal nunca dura, diría Goku, una vez más, mientras apretaba los puños y cerraba los ojos. Goku recorrió cada rincón de su apartamento, desde la cocina hasta las habitaciones más alejadas. Cada ventana, cada puerta, cada cerradura era inspeccionada con atención. Tocaba los vidrios, presionaba las puertas, probaba los pestillos. Todo parecía resistente, pero sabía que la apariencia podía engañar. Si una sola piedra alcanza estos vidrios, pensaría Goku, todo estaría destruido. Caminó hacia la sala y examinó las paredes. Las paredes parecían sólidas, fuertes, pero al tocar con la mano sentía pequeñas imperfecciones. Se le ocurriría que un golpe fuerte podría abrir un agujero. Su memoria volvió a Yuki. La sangre, el miedo, la impotencia. Esa sensación de no poder hacer nada aún vibraba dentro de él. No puedo permitir que esto vuelva a pasar, diría Goku. Se acercó a la puerta principal y la inspeccionó cuidadosamente. La cerradura giraba suavemente, como si pudiera ceder ante la presión correcta. Su mente evaluaba cada escenario. Una patada fuerte, un golpe concentrado, cualquier persona desesperada podría derribarla. Esto no es suficiente, susurraría Goku, debo reforzar todo. Los muebles, las ventanas, incluso el balcón. Cada punto vulnerable era un riesgo. Su mirada recorría cada detalle, sin dejar nada al azar. Se imaginaba la ciudad sumida nuevamente en caos, la gente desesperada, los suministros escaseando. La idea de personas intentando entrar al edificio lo llenaba de alerta. Si esto pasa otra vez, no puedo fallar, pensaría Goku. Decidió que la primera medida sería reforzar las entradas y ventanas. Se le ocurriría investigar empresas de seguridad máxima, compañías especializadas en blindaje de alta resistencia. Cerraduras electrónicas, vidrios blindados, sistemas de alarma avanzados. Todo debía ser pensado, planeado, calculado. Si alguien intenta entrar, no tendrán oportunidad, diría Goku, con voz baja. No quería que los vecinos notaran nada. No quería levantar sospechas. Por fuera, todo debía parecer normal. Mientras evaluaba los sistemas de seguridad que podría instalar, su mente continuaba con el peor escenario: escasez de comida, agua, suministros. Si todo volvía, la desesperación de las personas sería un riesgo aún mayor que cualquier intruso. Debo prever todo, susurraría Goku, incluso lo que nadie más consideraría. Se sentó frente al ventanal del salón y observó la ciudad de nuevo. La tranquilidad aparente lo molestaba. No podía confiar en que todo seguiría así.
Cada detalle le parecía un recordatorio de que la calma era solo temporal. Si todo vuelve, ¿cómo sobrevivirán las personas? Pensaría Goku, ¿cómo mantendrán la calma cuando la comida falte? Cada posibilidad era un cálculo en su mente. No solo su apartamento debía resistir. La provisión de alimentos, agua y medicinas también debía estar asegurada. Se imaginaba a los vecinos entrando en pánico, intentando abrir puertas, rompiendo ventanas. Su apartamento debía ser una fortaleza, y él debía ser capaz de resistir cualquier amenaza. No puedo arriesgar nada, diría Goku, nada, jamás. Durante horas, Goku anotó mentalmente cada punto débil. Revisó las paredes, tocó los vidrios, analizó las cerraduras. Cada detalle se sumaba a la decisión final. Necesitaba blindaje, seguridad electrónica, refuerzos estructurales. Todo debía ser completo, perfecto, silencioso. Sin levantar sospechas, sin que nadie comprendiera que se estaba preparando para un posible desastre. Lo hago por todos, susurraría Goku, incluso si nadie lo entiende. Caminó por las habitaciones, abriendo ventanas, golpeando puertas, revisando muebles. Todo debía ser reforzado. Se imaginaba escenarios extremos. Un terremoto leve, una explosión accidental, gente desesperada intentando entrar por comida. Todo debía ser preparado. Nada podía quedar al azar. No puedo fallar como aquella vez, diría Goku, nunca más. Se apoyó nuevamente en la ventana del salón. Miró los edificios vecinos, las calles, los autos. Todo parecía funcionar sin problemas, pero Goku sabía que la normalidad podía romperse en cualquier instante. La ciudad podía colapsar lentamente, la escasez podía empezar por algo pequeño, una falla de suministro, y luego extenderse hasta ser un caos. Todo depende de estar listo, pensaría Goku, todo depende de que yo no falle. Su mirada volvió al interior del apartamento. Cada mueble, cada objeto, cada rincón podía ser usado para reforzar la seguridad, para bloquear accesos, para proteger la comida y el agua. Su mente calculaba dónde colocar refuerzos, dónde instalar sistemas, cómo hacer que todo pareciera normal para los vecinos. No deben notar nada, susurraría Goku, deben pensar que todo sigue igual. Se recostó un momento, cerrando los ojos, respirando profundo. Su apartamento debía ser su fortaleza, un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Y si algo volvía, si la escasez regresaba, debía estar listo para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Si todo vuelve, diría Goku, apretando los puños, estaré listo. La decisión ya estaba tomada. Evaluar no era suficiente. Pensar en escenarios no bastaba. El apartamento, tal como estaba, no resistiría cuando la normalidad se rompiera. Goku se sentó frente a la mesa, con el celular en la mano. No buscaba seguridad común. No buscaba alarmas simples ni cerraduras básicas. Necesitaba algo más. Algo diseñado para resistir el peor escenario posible. Seguridad máxima, pensaría Goku, nada menos que eso. Investigó durante horas. Empresas privadas, contratos discretos, servicios que no aparecían en anuncios comunes. Blindaje estructural, refuerzo antisísmico, puertas de alta resistencia, vidrios reforzados capaces de soportar impactos extremos. Todo debía ser silencioso, eficiente y sin levantar sospechas. Si voy a hacerlo, diría Goku, lo haré bien. El contacto fue breve. Profesional. Sin preguntas innecesarias. La empresa no pidió explicaciones, solo coordenadas, planos y permisos. Eso le dio tranquilidad. Días después, el movimiento comenzó. Camiones sin logotipos visibles llegaron al edificio. Los trabajadores vestían de manera sobria, sin llamar la atención. Entraban y salían con equipos cubiertos, herramientas protegidas, materiales que no podían identificarse a simple vista. Los vecinos no tardaron en notar algo extraño. ¿Qué está haciendo ese tipo?, diría uno en el pasillo. Dicen que está reforzando todo su apartamento, diría otro, como si viniera el fin del mundo. Goku no respondía. No explicaba. Observaba desde la puerta mientras el trabajo avanzaba. Las ventanas fueron retiradas y reemplazadas por vidrios reforzados.
Las paredes recibieron capas internas de blindaje. La puerta principal fue sustituida por una estructura pesada, sólida, diseñada para resistir impactos directos. Cerraduras electrónicas silenciosas se integraron al sistema. Ahora sí, pensaría Goku, ahora resistirá. El suelo fue reforzado. Las uniones estructurales revisadas. Incluso el balcón recibió modificaciones invisibles desde el exterior. Todo parecía igual por fuera. Pero por dentro, el apartamento ya no era un lugar común. Era una fortaleza. Nadie entrará aquí, diría Goku en voz baja. Los rumores crecieron. Las miradas se volvieron más insistentes. Algunos vecinos lo evitaban. Otros se reían. Está exagerando, diría una mujer, todo ya pasó. Ese tipo perdió la cabeza, diría otro, desperdicia dinero por miedo. Goku cerraba la puerta y dejaba las voces afuera. El miedo no es locura, pensaría, la ignorancia sí. Cuando el trabajo terminó, el apartamento volvió al silencio. No había ruidos extraños. No había señales visibles de los cambios. Todo parecía normal. Justo como debía ser. Goku recorrió cada habitación. Tocó las paredes. Probó la puerta. Observó las ventanas. Esta vez, no sintió vulnerabilidad. Ahora no, susurraría Goku, ahora estoy preparado. Se detuvo frente a la ventana y miró la ciudad una vez más. La normalidad seguía allí. Las luces, la gente, las rutinas. Pero ahora, si todo volvía a romperse, su hogar resistiría. Que el mundo haga lo que quiera, diría Goku. Con el último refuerzo instalado, el apartamento recuperó una apariencia de normalidad. Las paredes seguían siendo las mismas, el suelo seguía crujiendo suavemente al caminar, y las luces se encendían con la misma calidez de siempre. A simple vista, nada había cambiado. Solo Goku sabía que ya no era un lugar frágil. Cerró la puerta principal y apoyó la espalda contra ella unos segundos. El sonido metálico del cerrojo ya no le producía inquietud. Era sólido. Confiable. La seguridad estaba cubierta. Pero al avanzar hacia la cocina, algo volvió a incomodarlo. Los armarios. El refrigerador. El espacio vacío donde antes Yuki planeaba las comidas del día. Todo eso seguía ahí, pero no era suficiente. Se quedó mirando una bolsa con algunos alimentos básicos. Pan. Arroz. Conservas. Nada fuera de lo común. Nada que pudiera sostener una crisis real. Esto no duraría nada, pensaría Goku. Las noticias seguían repitiendo el mismo mensaje. Recuperación. Estabilidad. Normalidad. Las personas lo aceptaban con alivio, como si escuchar esas palabras fuera suficiente para hacerlas verdad. Las autoridades confirman que el abastecimiento está garantizado, diría un presentador en la televisión, no hay motivo para alarmarse. Goku apagó la pantalla sin terminar de escuchar. La confianza ciega siempre había sido peligrosa. Se sentó a la mesa, apoyó los codos y bajó la mirada. Si el frío regresaba, no sería como antes. Si volvía, sería más largo. Más severo. Y cuando eso ocurriera, el orden se rompería rápido. La comida sería lo primero en desaparecer, pensaría Goku, y después el agua. Entonces recordó la dimensión de bolsillo. Ese espacio silencioso, intacto, donde el tiempo no avanzaba. Un lugar que nunca había sido pensado como refugio, pero que ahora parecía la respuesta más lógica. Esa misma tarde comenzó con algo simple. Compras pequeñas. Nada exagerado. Alimentos básicos. Agua. Algunos productos enlatados. Todo desaparecía discretamente en la dimensión, sin ocupar espacio físico en el apartamento. Esperó. Observó. Días después, revisó. Nada había cambiado. La comida estaba intacta. El agua seguía clara. No había deterioro. No había pérdida. Entonces aquí nada se echa a perder, diría Goku en voz baja. La decisión fue inmediata. Ya no se trataba de precaución. Era preparación real. Las compras aumentaron, pero siempre con cuidado. Diferentes tiendas. Diferentes horarios. Proveedores pequeños primero. Luego mayoristas. Nunca repetía patrones.
Nunca llamaba la atención. No necesito que nadie lo entienda, pensaría Goku, solo necesito estar listo. Alimentos secos. Agua potable. Medicinas. Productos de higiene. Herramientas básicas. Todo era seleccionado con lógica, no con pánico. Pensaba en meses. En años. No en días. La dimensión de bolsillo comenzó a llenarse de orden. Cajas alineadas. Suministros clasificados. Todo en silencio. Todo fuera del alcance del mundo. Aquí no habrá escasez, susurraría Goku. Para mantener las apariencias, empezó a llevar cantidades moderadas al apartamento. Cajas visibles. Nada absurdo, pero suficiente para levantar comentarios. ¿No crees que es demasiado?, diría un vecino al verlo descargar. Todo ya pasó, diría otro, estás exagerando. Goku asentía, cerraba la puerta y no respondía. No discutía. No explicaba. Cuando falte la comida, pensaría, nadie recordará haber dicho eso. Dentro del apartamento, organizaba lo visible con cuidado. Lo necesario estaba a la vista. Lo esencial estaba fuera del tiempo. Desde el balcón, observaba la ciudad funcionando como siempre. Supermercados abiertos. Restaurantes llenos. Gente confiada. La normalidad es frágil, diría Goku en voz baja, solo tarda en romperse. Cerró la cortina. Volvió a quedar solo. Seguridad reforzada. Comida asegurada. Suministros protegidos. El mundo parecía estable. Goku no confiaba en las apariencias. Después de asegurar los alimentos y el agua, Goku entendió que aún faltaba algo esencial. Algo que no llenaba el estómago, pero que mantenía a las personas con vida cuando el cuerpo fallaba. Las medicinas. Caminó lentamente por la sala, pensando en todo lo que había visto en las noticias durante la nevada. Personas débiles. Ancianos. Niños. Gente que no murió por el frío, sino porque no tuvo acceso a tratamiento básico. El cuerpo cede antes que la voluntad, pensaría Goku. Al día siguiente comenzó con farmacias pequeñas. Compras normales. Analgésicos, antipiréticos, antibióticos comunes, vendas, desinfectantes. Nada que llamara la atención. Pagaba, guardaba, se iba. Pero sabía que eso no era suficiente. Con el paso de los días, amplió la lista. Medicamentos para enfermedades crónicas. Insulina. Antiinflamatorios. Antialérgicos. Sueros. Inyecciones. Material de primeros auxilios. Todo lo que una ciudad olvidaba hasta que ya no estaba disponible. Cuando la salud falla, el orden se rompe, pensaría Goku. Contactó proveedores. Distribuidores. Empresas que abastecían clínicas privadas. Nunca decía para qué. Nunca daba explicaciones. El dinero resolvía las preguntas antes de que fueran formuladas. Las cajas desaparecían una por una en la dimensión de bolsillo. El espacio las recibía sin límites, sin deterioro, sin tiempo. Medicinas que no perderían efecto. Suministros médicos que no caducarían. Aquí no habrá fechas vencidas, diría Goku en voz baja. Para no levantar sospechas, llevó algunas al apartamento. Botiquines visibles. Nada exagerado. Lo suficiente para parecer precavido, no obsesivo. ¿Te estás preparando para un hospital?, diría alguien en tono burlón. Goku no respondió. Cerró la puerta con calma. La burla dura hasta que el dolor empieza, pensaría. Dentro del apartamento, revisó por última vez las listas mentales. Todo estaba cubierto. Todo estaba guardado. Todo estaba fuera del alcance del caos. Las medicinas ya no eran una preocupación. El cuerpo también estaba protegido. Y Goku, en silencio, sabía que eso marcaría la diferencia cuando el mundo dejara de funcionar. El espacio entre mundos permanecía en calma. No había estrellas ni vacío, solo una extensión silenciosa donde el tiempo no avanzaba de forma normal. Desde ahí, se podía observar cualquier punto de la existencia sin ser visto, sin ser sentido. Whis mantenía su báculo ligeramente inclinado, proyectando imágenes que no eran recuerdos ni visiones, sino fragmentos reales de otra vida.
Una vida que seguía avanzando sin saber que estaba siendo observada. Bills flotaba con los brazos cruzados, serio, más callado de lo habitual. Su mirada no mostraba aburrimiento ni impaciencia. Mostraba algo más extraño en él. Atención genuina. En las imágenes aparecía Goku. No como Dios, no como guerrero, no como salvador. Aparecía como un niño. Luego como un joven. Luego como un adulto en un mundo que no pedía ser salvado. Whis observaba cada escena con cuidado. La infancia tranquila. La sonrisa fácil. La forma en que ayudaba a otros sin darse cuenta. La bondad natural que no había desaparecido ni siquiera sin recuerdos. Incluso sin saber quién fue, siguió siendo él, diría Whis con suavidad. Bills no respondió de inmediato. La imagen cambió. Yuki apareció en escena. Su presencia constante. Su cuidado silencioso. Su mirada protectora. Bills apretó un poco los dientes. Y aún así, diría finalmente, volvió a perder a alguien. La escena avanzó. El apartamento roto. El cuerpo inmóvil. El silencio posterior. La mirada vacía de Goku sosteniendo una mano que ya no respondía. Whis bajó ligeramente la mirada. Este mundo era pacífico, diría. No había guerras. No había villanos. Y aún así, el dolor lo encontró, diría Bills, terminando la frase. Las imágenes continuaron. El cambio en Goku fue lento, casi imperceptible. La sonrisa que dejó de aparecer. La distancia con las personas. El aislamiento. La frialdad que se instaló como defensa. No se volvió cruel, diría Whis. Se volvió cauteloso. Bills observó otra escena. Goku solo en el balcón. La ciudad cubierta de nieve. Luego la falsa normalidad. La preparación silenciosa. La desconfianza hacia el mundo. Está sobreviviendo, diría Bills. No viviendo. Whis asintió con calma. Le dimos una nueva vida, diría, pero no le prometimos que sería libre del dolor. Bills cerró los ojos unos segundos. Algo poco común en él. Tal vez, diría con un tono más bajo, no debimos alejarnos tanto. No podíamos intervenir, diría Whis. Esta vida debía ser suya. Sin dioses. Sin batallas. Sin destinos impuestos. Bills volvió a mirar la imagen de Goku, ahora reforzando su hogar, acumulando comida, preparándose para un futuro que nadie más veía venir. Y aún así, diría, sigue cargando más de lo que le corresponde. El silencio regresó al espacio entre mundos. No era incómodo. Era pesado. Whis giró el báculo y la imagen se desvaneció lentamente. Hay algo que debes ver, diría entonces. Algo que ni siquiera nosotros anticipamos. Bills abrió los ojos. ¿Qué cosa? Diría. Whis sonrió con suavidad, pero en su expresión había seriedad. Alguien ha pedido nuestra presencia, diría. Alguien que no llama sin motivo. El espacio comenzó a transformarse. En Madai-sama, diría Whis. Bills frunció el ceño, sorprendido. Eso sí que no es común, diría Bills. Y sin decir nada más, ambos dioses desaparecieron del lugar, dejando atrás la imagen de Goku, solo, preparado, y sin saber que, incluso ahora, no estaba tan solo como creía. El paisaje cambió por completo. El silencio entre mundos fue reemplazado por una presencia imponente, antigua, cargada de orden y juicio. No era un lugar hostil, pero tampoco amable. Todo allí existía con propósito. El gran salón se extendía más allá de lo visible. Columnas gigantescas sostenían un cielo que no era cielo, y un escritorio colosal dominaba el centro del lugar. Detrás de él, una figura enorme observaba con atención. En Madai-sama. Su mirada no era severa, pero sí absoluta. Cada alma que pasaba por ese lugar sentía el peso de haber vivido. Bills y Whis aparecieron frente a él sin ceremonia. No había necesidad. Todos entendían la jerarquía del sitio. Hacía tiempo que no los veía juntos, diría Enma con voz profunda. Eso solo ocurre cuando algo importante sucede. Whis inclinó ligeramente la cabeza. Nos llamó usted, diría con respeto. Imaginamos que no sería sin motivo. Enma apoyó ambos brazos sobre el escritorio.
Su expresión cambió levemente, algo poco común en alguien que veía millones de almas pasar sin inmutarse. Quería que vieran algo con sus propios ojos, diría. Algo que concierne directamente al guerrero que ustedes enviaron a otra vida. Bills alzó una ceja. Goku, diría. El mismo, diría Emma. Aunque aquí, aún sigue siendo muy presente. Con un gesto lento, el enorme juez señaló hacia un espacio detrás de él. El ambiente se abrió como una cortina invisible. Bills y Whis quedaron en silencio. Ante ellos, se extendía un lugar completamente distinto al salón del juicio. Un espacio luminoso, tranquilo, lleno de energía familiar. No había tensión. No había dolor. Solo calma. Y ahí estaban. Primero lo reconocieron por la postura. La forma de cruzar los brazos. La energía contenida incluso en la quietud. Vegeta. HMPH, diría Vegeta. Así que al fin decidieron venir. Bills abrió los ojos un poco más de lo habitual. Vaya, diría. No esperaba encontrarte aquí tan tranquilo. No te acostumbres, diría Vegeta. Solo estoy esperando. A su alrededor comenzaron a aparecer más figuras. Piccolo, serio como siempre. Krillin, sonriendo con nerviosismo. Gohan, con una expresión madura y serena. Whis los observaba en silencio, con una atención distinta a la habitual. Todos, diría Whis con suavidad. Sí, diría Emma. Todos los que marcaron su vida. Una presencia cálida se hizo notar entonces. No poderosa. No dominante. Simplemente familiar. Milk dio un paso al frente. Su expresión no era de tristeza, sino de firmeza. Detrás de ella estaban Goten y Gohan. Bills guardó silencio. Por primera vez, no tenía una respuesta irónica preparada. Ellos saben, diría Emma. Saben que Goku ya no está en este mundo. Y aún así, diría Whis, lo siguen esperando. Milk cruzó los brazos, mirando a Bills y Whis directamente. No para traerlo de vuelta, diría. Solo para hablarle. Vegeta dio un paso al frente. Ese idiota, diría, siempre se las arregla para cargar con todo solo. Incluso en otro mundo. Piccolo asintió lentamente. Nunca supo descansar, diría. El ambiente se volvió más denso, no por tristeza, sino por la acumulación de cosas no dichas. Por eso los llamé, diría Emma. Porque ellos quieren algo. Y solo ustedes pueden hacer lo posible. Bills exhaló lentamente. Ya veo, diría. Quieren enviarle un mensaje. Milk asintió. Solo palabras, diría. Nada más. Whis cerró los ojos un instante. Palabras, diría, a veces pesan más que cualquier intervención divina. El silencio volvió a llenar el lugar. Pero esta vez, no era incómodo. Era expectante. La decisión aún no estaba tomada. Y todos lo sabían. El espacio frente a ellos comenzó a cambiar lentamente. No era un movimiento físico, sino un ajuste en la percepción. Como si el tiempo mismo se plegara, mostrando a quienes ya no estaban presentes, permitiendo que fueran vistos sin ser tocados. Goku no estaba allí. No podía estarlo. Sin embargo, su ausencia llenaba cada rincón del lugar. Cada gesto de los que lo rodeaban, cada mirada, parecía dirigida hacia él, como si lo sintieran cerca, aunque no lo estuviera. Vegeta se cruzó de brazos, su mirada penetrante apuntando hacia el horizonte. No puedo creer que se haya ido, diría Vegeta. No estaba listo para esto. Krillin, siempre más abierto, respiró hondo. Lo extraño más de lo que pensé, diría. Siempre lo supe, pero verlo, duele. Piccolo permanecía en silencio, observando con atención. Su expresión seria no ocultaba el afecto que sentía. Nunca dejó de ser nuestro amigo, diría, con voz baja. Ni siquiera ahora. Milk dio un paso al frente. Sus manos se entrelazaron, firmeza y cariño en su postura. Goku, diría. Siempre has sido fuerte, valiente, y ahora que tienes otra vida, queremos que la vivas plenamente. Que conozcas a alguien que te haga feliz. Goten y Gohan asintieron, apoyando a su madre. Mamá tiene razón, diría Goten. Mereces ser feliz, como nos hiciste felices a nosotros.
No es un mensaje para llorar, diría Gohan. Es para recordarte que siempre estarás con nosotros, incluso lejos. Vegeta frunció el ceño, y por primera vez se permitió una sonrisa. Aunque me sacas de quicio, Kakaroto, siempre fuiste un gran rival, diría Vegeta. Nunca cambies, pero haz que esta vida cuente. Krillin rió suavemente, y susurró más para sí que para los demás. Hasta en otro mundo, eres único. Whis y Bills los observaban, respetuosos. No intervinieron, solo guardaban cada palabra, cada sentimiento. Cada frase quedaría grabada en un dispositivo que ellos mismos prepararían. Es suficiente, diría Enma Dai-sama. Todo lo que han dicho, toda la fuerza de sus palabras, se almacenará. Y será llevado a él. Bills abrió un ojo, ligeramente sorprendido. ¿Qué planea hacer, Enma? Diría Bills. Que reciba lo que siempre mereció, diría Enma. El mensaje de quienes lo aman, de quienes lo respetan. Un recuerdo de su vida pasada que lo acompañará en la nueva. Whis asintió, con un gesto calmado. Entonces, debemos asegurarnos de que llegue intacto. Que él sienta que esto es real, diría Whis. Enma extendió una mano y un objeto comenzó a formarse lentamente frente a ellos. Redondo, brillante, con pequeñas luces parpadeando, como si respirara. Este será su enlace, diría Enma. Su acompañante y mensajero. Luxión. Los amigos de Goku miraron con sorpresa y cierto asombro, pero sus expresiones no cambiaron el peso de sus palabras. Cada frase, cada sentimiento, se grababa en aquel ser que ahora existía. Milk bajó ligeramente la cabeza. Cuida de él, diría, susurrando. Como nosotros siempre lo hicimos. Gohan y Goten asintieron. Vegeta cruzó los brazos, más serio, pero con un pequeño brillo en los ojos. Incluso si no entiende ahora, lo sabrá cuando lo necesite, diría Vegeta. El objeto, Luxión, flotó lentamente hacia la salida del espacio entre mundos. Su cuerpo redondo reflejaba la luz, y en su interior se podía percibir la esencia de todos los mensajes, todos los recuerdos, todas las palabras que Goku necesitaba escuchar. Bills miró a Whis. ¿Está listo para ir a su mundo? Diría Bills. Whis inclinó la cabeza suavemente. Sí, diría Whis. Ahora es su turno. Que reciba lo que siempre mereció. Y sin más, Luxión desapareció del lugar, cargando consigo el eco de la vida de Goku, las palabras de sus amigos, de su familia, de todos aquellos que alguna vez lo amaron, respetaron y lo quisieron ver feliz, incluso en otra vida. Fin del capítulo 2.